Bueno, el otro tema que quiero que ustedes puedan seguir reflexionando, incluso investigando y demás, y conociendo cuál es, pues, la postura básicamente que tenemos como iglesia, sobre estos temas. El segundo tiene que ver con el rapto. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, la doctrina del rapto o del arrebatamiento, como quiera llamársele. Nosotros usamos más la palabra arrebatamiento porque es el que aparece en la traducción de Reina Valera, pero en otras traducciones aparece como rapto. Bueno, esto aparece en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, donde dice: "Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, y está implícito el milenio, Dios traerá, aunque no lo desarrolla Pablo, la doctrina del milenio. La doctrina del milenio la desarrolla Juan. Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Bueno, más allá un segundo, hermanos, por favor. Gracias. Más allá de las distintas doctrinas que encontramos en este pasaje, que tiene que ver con el estado de los muertos o la inmortalidad del alma, más allá de aquello que tiene que ver con las señales del regreso del Señor, cuáles son estos fenómenos o estas actividades que tienen que ver con la voz del arcángel, con la trompeta de Dios, con el grito de mando, y más allá que tiene que ver con estas resurrecciones de las que hemos hablado. Esta es la primera resurrección, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17 nos plantea estas dos doctrinas que van de la mano, ¿verdad? Y que depende la clave hermenéutica que elija cada sistema de creencia o cada denominación, pues establecerá la interpretación de este texto. Porque dice luego, junto con ellos, nosotros los que sigamos vivos, es decir, los que aún, si Jesús viniera ahorita y que no estamos muertos, ustedes y yo, bueno, nos uniríamos con los que resuciten de sus tumbas. Dice: seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Este es el famoso arrebatamiento, en donde en el pensamiento paulino está la idea de que nosotros, si estamos en la tierra, nuestros pies están en la tierra, seremos arrebatados, seremos raptados, ¿verdad? Y subiremos a encontrarnos con el Señor en el aire, en el aire. Así que esta doctrina del arrebatamiento o del rapto ha dado para muchas interpretaciones. Vamos a ver tres de ellas, tres posturas que tienen que ver con el arrebatamiento, pero algo que nos caracteriza a nosotros en nuestra doctrina es que nosotros creemos que el reinado de Jesús en el milenio, que diríamos que aquí se estaría inaugurando el milenio,
será en la tierra. Bueno, esta frase que dice, entonces estaremos para siempre con el Señor, o así estaremos para siempre con el Señor, da la idea de que Jesús, al estar en el aire, pues está en el cielo, aun cuando Pablo no especifica qué cielo, dice que está en el aire. Bueno, si hablamos del aire, ¿no es cierto? Estamos hablando de aquello contrario a la tierra. Y si nos ponemos a pensar en los tres cielos que nos dice Pablo, que existen, la pregunta sería, ¿cuál de los tres cielos, donde supuestamente está el aire y sería el lugar de reunión, nos encontraríamos con el Señor? Primera pregunta, para aquellos que creen que nos vamos a ir al cielo, es decir, Jesús viene, rapta a su iglesia, la arrebata a su iglesia y se la lleva al cielo, como muchas otras personas consideran. Ok, la pregunta sería, ¿cuál de los tres cielos estaría haciendo el encuentro en primer lugar? En segundo lugar, cuando nosotros decimos que así estaremos para siempre con el Señor, nosotros hemos interpretado, ¿verdad?, que es la condicionante de la forma en que el milenio se establecerá. Es decir, que recibimos al Señor en el aire, somos arrebatados, todos, los vivos y los muertos, bueno, ya no muertos, ya resucitarán, los resucitados y los vivos, seremos arrebatados en el aire y así estaremos para siempre con el Señor, es decir, ya nada nos podrá separar de Él, porque aun cuando después de 1000 años Satanás sea desatado un poco de tiempo más y trate de engañar a los santos, por los que ya estamos con Él, porque fracasará, ya nada nos podrá separar de Él. Entonces es la condicionante de permanecer con el Señor para siempre, tanto en el milenio como en el reino eternal. No necesariamente considerar que nosotros vamos a estar suspendidos en el aire, oyéndonos al cielo para luego venir. Porque, bueno, muchos creen que el milenio incluso se va a llevar a cabo en el cielo por el tema del rapto y otros creemos que es de manera diferente. Lo voy a plantear ahora. Así que, bueno, este es el versículo, el texto que nos habla del arrebatamiento de la iglesia, de los resucitados y de los vivos. Y vamos a ver qué es lo que creemos nosotros. En primer lugar, vamos a plantear las tres posturas que tienen que ver, tres formas de interpretar este texto. La primera forma, o el primer abordaje hermenéutico de interpretar este pasaje es que el rapto será antes de la gran tribulación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto, a decir de los especialistas, es un punto de vista relativamente nuevo. Se ha sostenido principalmente debido a la inclusión de este tema en la Biblia Scofield, que muchos sé que tienen o consultan. Cristo vendrá a tomar a su iglesia del mundo mediante el rapto. Él va a venir y va a llevarse a su iglesia. Esto será seguido por la gran tribulación. O sea, primero el Señor viene y después se desata la gran tribulación. Cristo vendrá de nuevo después de que pase la gran tribulación, dicen los que creen que el rapto, el arrebatamiento será antes de la tribulación, creen que una vez que el Señor viene por su iglesia, se la lleva al cielo, sucede la gran tribulación aquí en la tierra, y después Cristo vuelve otra vez en gran poder y gloria con sus santos, con los redimidos, con los resucitados, con los que hayan aceptado a Cristo y con todos los ángeles. Entonces, para esta postura de interpretación, no hay una segunda venida, hay una segunda y tercera venida. La segunda venida es para venir por la iglesia. Esa sería la segunda venida de Cristo, venir por la iglesia, llevársela, pasa la tribulación y una tercera venida es ya volver con la iglesia. Entendemos que esto es claramente antibíblico porque la Biblia no habla de tres venidas del Señor.
habla de solo una segunda venida. Pero ustedes saben que esta postura está siendo ampliamente creída en el occidente porque es interesante la postura de que los cristianos no sufrirán la persecución o la tribulación. Entonces, esto es sumamente conveniente porque evidentemente el hecho de estar resguardados en el cielo, pues no nos hará que pasemos por el trago amargo de la tribulación. Esta postura está más en doctrinas o en iglesias que no valoran el tema del sacrificio ni del testimonio de Jesús. Recuerden que el testimonio de Jesús tiene que ver con el martirio, o sea, testificar incluso con la sangre que somos cristianos. Si nosotros consideráramos esta postura de evitar la tribulación, muchos mártires, muchos que han pasado tribulación dirían, bueno, me parece entonces que algo no está bien acá. Nosotros sí sufrimos, sí la pasamos mal, pero otros que no vivieron ninguna persecución se van al cielo, no sufren por el Cordero, ni dan testimonio de él con su sangre, y nosotros sí. Entonces, este punto de vista que se ha hecho muy popular, que es profundamente antibíblico, es algo que nosotros no creemos, porque la Biblia no habla de un tercer regreso. Así que, pero esta es una postura que tiene que ver con el rapto. El segundo es el rapto después de la tribulación. ¿Qué es esto? Pues esta es la interpretación más común y más adoptada en los círculos evangélicos, incluidos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que la iglesia pasará por la gran tribulación y que cuando Cristo venga de nuevo, nos reuniremos con él en el aire, seremos arrebatados, porque eso dice Pablo. Solo que a diferencia de otros credos, nosotros no nos vamos al cielo con él, no nos quedamos suspendidos en el aire como ánimas o como, no sé, como fantasmas en el aire, sino siguiendo un poco la mentalidad judía en cuanto a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos consideraban que cuando el Mesías volvería, afirmaría sus pies en el monte de los olivos y establecería su reino en Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces nosotros como iglesia hemos hecho una interpretación, ¿verdad? De que la iglesia pasará la tribulación, seremos confrontados en nuestra fe si es que hubiese persecución. El derramamiento de la sangre de los mártires también nos puede alcanzar a nosotros, independientemente de cómo será la bestia y su funcionamiento en la etapa de la historia que nos corresponda vivir. Y entonces, después de eso, recibimos a Cristo en victoria, somos arrebatados en el aire con Él, somos raptados de acá, tanto los resucitados como los vivos, recibimos al Señor, estamos así con Él para siempre, es decir, ya nada nos puede separar porque ese es el testimonio de la fe cristiana, de salvación por gracia que tenemos ahora en el reino de gracia, y creemos que el Mesías, que es Jesucristo, descenderá y establecerá su reino en la tierra y afirmará sus montes en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Así que esta es básicamente la postura o la interpretación que nosotros como iglesia tomamos respecto del rapto. Ahora, el rapto, hermanos, hay muchas denominaciones que lo consideran de manera muy diferente. Eh, Hay denominaciones que creen que el rapto ya se está dando incluso, eh, este, las personas desaparecen. Hagan de cuenta que yo ahorita estoy acá dándoles la clase y de momento desaparezco. Mi esposa me empieza a buscar por todos lados y no me encuentra, ¿no?
Pero resulta que el Señor ya me raptó, ya me llevó. Y eso tampoco es bíblico, eso no lo enseña el texto sagrado, porque esto tiene que ver mucho, queridos hermanos, en función de la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿verdad? La inmortalidad del alma. Así que bueno, no me puede llevar a mí al, al, al cielo estando vivo sin haber pasado por el proceso de la muerte o de la transformación y romper con esta doctrina que solamente el que ha subido al cielo es el que descendió del cielo. La tercera postura sobre el rapto tiene que ver con lo mismo, solo que a la mitad de la tribulación, es decir, que la iglesia no sufre toda la tribulación, sino que antes de que la tribulación termine o a la mitad de la tribulación es como ocurre el rapto. Es decir, que media tribulación la vivimos nosotros y media somos arrebatados y somos llevados al cielo. Eso es otra postura que muchas denominaciones conciben sobre el rapto. Para nosotros creemos que no, porque insistimos que cuando el Señor venga, establecerá su reino en la tierra, no nos llevará al cielo, porque la Nueva Jerusalén es la que desciende del cielo, no es que nosotros vamos al cielo. Si fuéramos al cielo, ¿para qué desciende la Nueva Jerusalén? ¿Para qué Dios viene a morar en la tierra con los hombres? Bueno, estas son las posturas, queridos alumnos. Seremos arrebatados, sí. Seremos en función siempre de todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo, en función del milenio. Y entonces creemos que ese rapto se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, después de la tribulación. Cristo viene para establecer su reino, regir con vara de hierro, y nosotros estaremos para siempre con Él aquí en la tierra. Ese es el credo que tenemos como Iglesia de Dios. Y bueno, los textos que nosotros encontramos en la Biblia, entendemos que el rapto va de la mano con la segunda venida del Señor. O sea, son dos elementos, arrebatamiento, rapto, con la venida del Señor. Así lo establece eh, el pasaje de Tesalonicenses que ya leí, pero también el pasaje de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, donde él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y entonces, en ese proceso de resucitación y de transformación se lleva a cabo el arrebatamiento. Él vendrá, como lo hemos considerado, luego de un periodo de la gran aflicción, de la gran tribulación, y después que los cuerpos celestes sean sacudidos. O sea, todo esto tendrá que ocurrir antes de la venida del Hijo del Hombre. Y por lo tanto, en Apocalipsis, el rapto es descrito en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 12, que tiene que ver con los dos testigos que representan a la iglesia que suben al cielo en una nube. Las nubes regularmente suelen asociarse con la segunda venida en el texto sagrado. Todo lo que tiene que ver con las nubes, y vendrá en las nubes con sus santos ángeles, y vendrá en las nubes con millares y millares de ángeles. Entonces, este arrebatamiento que será en el cielo, porque evidentemente ya cuando uno mira y uno se levanta los ojos al cielo, pues estás mirando el cielo, ¿verdad? Ahí el Señor nos recibirá, insisto, no sabemos en qué cielo, el primero, segundo, tercer cielo, pero será en el cielo, será en el aire, pero uniéndolo a las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías desciende
para establecer su reinado en Jerusalén. Y por eso nosotros creemos que el reino milenial será en la tierra, el reino eternal será en la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra o tendrán la tierra por heredad, no los cielos. Entonces creemos que todo lo que se tenga que ver con la redención, con la vivencia de la vida eterna, será aquí en la tierra. ¿Cómo será? No lo sabemos. Ya hablé sobre eso en la clase que tenía que ver con cómo consideraban en la apocalíptica judía el reinado del Mesías, ¿verdad? Pero más allá de las figuras que se presentan, pues entendemos que poco sabemos de cómo será la vida eterna. Poco sabemos. Y sinceramente, cuando alguien me pregunta, Abraham, ¿y cómo será ya? Prefiero ser honesto y decir, no sé, no tengo idea. No tengo idea. Va a haber billetes, va a haber monedas. No sé. Nos vestiremos con ropas, no sé. Seremos como fantasmas ahí dando vueltas para todos lados, no lo sé. Eh, Entendemos que no vamos a estar casados porque el Señor Jesús dijo, gracias a Dios, dicen algunos, amén, que no van a estar casados, porque el Señor dice que en el reino no se casarán ni se darán en casamiento, eso lo entendemos. Entonces, ¿cómo serán nuestras funciones orgánicas, biológicas? No lo sé. ¿Podremos caminar sobre el mar? Tampoco sé. ¿Habrá mar? ¿Cómo será? Un montón de cosas que no entendemos por qué, por una sencilla razón. La misma denominación que le hemos dado a este periodo, ¿no? O a este estadio es vida eterna. O sea, Dios nos ha dado vida eterna, pero el concepto de vida eterna se vuelve tan etéreo, tan subjetivo, que no sabemos qué significa eso, por la sencilla razón de que nosotros no vivimos en la eternidad. No sabemos lo que es vivir en la eternidad. Nosotros, los seres humanos, siempre hemos aprendido a vivir en los límites, ¿no? En lo que está atado al tiempo. Así que bueno, esta es nuestra postura como iglesia en estos dos temas, tanto del milenio como el rapto, y los eventos que se irán suscitando, insisto, van a ir siempre en función de la interpretación de estos eventos, van a ir en función siempre de la etapa que nos toca vivir históricamente. Porque hoy nosotros podríamos ponerle nombre y apellido, ¿no? Al anticristo, al hombre inicuo, a la bestia, al falso profeta. Podríamos ponerle nombre y apellido, pero si el Señor todavía no llegara y pasaran otros 2000 años más, ponele, 2000 años más o 4000 años más, muchos dicen, no, no puede ser porque sacan cuentas y dicen que no, que ya el Señor sí o sí tiene que venir para estas fechas. La verdad, sinceramente, que desconozco eso. Y no lo creo porque el Señor va a venir cuando Él quiera venir, ¿verdad? Entonces, ponerle que viene dentro de otros 2000 años, las realidades serán otras, los contextos serán otros, los nombres de las bestias, diríamos, serán otros, porque habrá otras realidades. Así es que bueno, ubiquémonos en estos dos temas interesantes, el milenio y el rapto, siempre en función de reconocer hasta dónde el texto bíblico nos ha dicho al respecto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, quiero contestar con ustedes esta pregunta que me parece sumamente importante porque tenemos que aterrizar cualquier tema que veamos en el Apocalipsis, cualquier tema, las trompetas, las copas, los cuatro jinetes del Apocalipsis, los rollos, los dos testigos, el falso profeta, la nueva Jerusalén, etcétera, 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 tienen que pasar por el tamiz de esta pregunta, el milenio, el rapto, todo esto. Tiene que pasar por esta pregunta. ¿Qué quiere comunicarnos Dios hoy? A inicios del siglo XXI, por medio de lo que le comunicó a Juan al final del siglo primero. 20 siglos nos separan. Entendemos claramente que lo que vivió Juan en el primer siglo, al finales del primer siglo, era sumamente entendido porque era el contexto histórico que le tocó vivir a la iglesia y que entendían perfectamente lo que Juan les escribió. Pero ahora, ¿qué nos dice hoy?
Y esta es una pregunta interesante, una hermenéutica que nos hace replantearnos a la luz de los fenómenos globales, a la luz del contexto mundial, porque en ese momento para ellos el mundo era el Imperio Romano, ese era el mundo, ¿no? Porque no, esta parte del mundo todavía no se conocía. Ya existía, ¿eh? Existía las comunidades indígenas muy antiguas. Pero, ¿qué nos quiere decir hoy a un mundo ya globalizado, que conocemos todo lo que existe? ¿Qué quiere decirnos hoy Dios? Quizás nuestras circunstancias parecen muy diferentes a las del primer siglo, parece ser. Pero siendo muy objetivos, en las últimas décadas, nuestra América Latina, si nos ubicamos en contextos latinoamericanos, hemos vivido muchas situaciones parecidas a las luchas de la iglesia en los tiempos de Juan. Hoy seguimos teniendo gobiernos donde el poder militar se impone su ley, tanto en el Cono Sur como Brasil. Baste hace no muchos años la dictadura militar que hubo en la Argentina y cuánto daño no le hizo a la Argentina, cuántos no desaparecidos. Hoy seguimos contando la historia de los desaparecidos. Las masacres sistemáticas que existen de cristianos en El Salvador, Guatemala, ahora se suma Nicaragua con estos gobiernos dictatoriales como Venezuela, gobiernos populistas, socialistas, comunistas como Cuba, o países capitalistas, ¿no? Que para ellos el dios Mamón es adorado a más no poder, el dios de la riqueza. Vemos, si analizamos cada uno de estos nuestros contextos latinoamericanos, pues nos damos cuenta que aún todavía sigue habiendo guerrillas, sigue habiendo persecuciones, desapariciones, sigue habiendo persecuciones contra los cristianos en muchos sectores. No, en el año 90, la gran persecución que hubo de los cristianos evangélicos en la Sierra Alta de Chiapas, en la provincia, que mataron a muchos evangélicos, incluidos hermanos nuestros de la iglesia. Ahora, si miramos para otra parte del mundo, pues ni se diga. O sea, hay todavía un montón de situaciones apocalípticas dentro de nuestro continente y que tenemos que hacer una relectura de las vivencias que hoy tenemos, políticas, económicas y religiosas que existen. Estamos seguros de que las escrituras son la palabra de Dios para nuestros tiempos. Estamos seguros de eso. Apocalipsis nos tiene que seguir diciendo algo. El Dios que habló ayer también habla hoy. Y ese es el valor pastoral que yo quiero que ustedes resalten en sus trabajos. La voz del gran pastor, del pastor que en un momento tiene el rostro de león y al instante tiene el rostro de un cordero. Por eso es necesario reflexionar cuidadosamente sobre el significado actual del mensaje de cada libro de nuestra Biblia. Cada libro hemos pasado, queridos alumnos, 3 años estudiando más o menos, ¿no? No digamos tan profundamente, pero más o menos cada uno de los 66 libros y cada uno tiene un mensaje. Tenemos que descubrir qué nos dice hoy. Y específicamente sobre la manera fiel y acertada de interpretar y obedecer, en este caso, el mensaje de Apocalipsis para nuestros tiempos. No caigan, por favor, en las histerias colectivas cuando sucedan cosas. Miren, cuando sucede un evento eh, natural, un desastre natural, una guerra, no sé, cualquier desastre, las redes sociales se inundan
arrepentite, Cristo ya está a las puertas, Cristo ya viene, estamos en los últimos tiempos y se arma una histeria colectiva que muchos cristianos, incluidos muchos de nosotros, o de ustedes, o qué sé yo, entramos en esa histeria, ¿no? Cristo ya viene. Bueno, pasa el evento y hoy en las redes sociales no encuentro ningún mensaje que hable al respecto. No hay ninguna publicación. Entonces, no caigamos en las histerias colectivas. Cristo viene todos los días. Recuerden, no lo olviden. Clave de interpretación hermenéutica para Apocalipsis es que todos los días son fin del mundo. Todos los días. Todos los días es venida de la segunda venida de Jesús. Todos los días. Y puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de 5, 2000 años, 5000, no lo sé. Sé que muchos que tienen algunas ideas preconcebidas no estarán de acuerdo conmigo, pero yo prefiero, en el menú que tenemos de interpretaciones, vivir todos los días el fin del mundo. Entonces, si todos los días es el fin del mundo, diríamos, en clave apocalíptica, en clave del texto apocalíptico, no en clave del desastre y de la muerte y de la destrucción, sino en el mensaje de esperanza, entonces vivo todos los días esa espera, esa ansiedad expectante de la segunda venida del Señor. Dios tiene abundantes medios y mensajeros para comunicarnos su palabra, y su palabra es viva, penetrante y cortante, llega hasta lo profundo, rompe todo, hasta lo íntimo del ser. Y yo bendigo a Dios porque creo que hoy nuestra iglesia tiene hombres y mujeres que pueden predicar con veracidad, con pasión, con temor de Dios, el mensaje de Él como lo hizo Juan, el Juan de Patmos, donde Dios usa a este hombre para animar a su iglesia. Pero nosotros como Juan tenemos que tener el oído abierto para escuchar la voz del Señor y los ojos despabilados para ver sus señales. No podemos, si nosotros llegamos a la conclusión que hoy todos los días es fin del mundo, tienes que estar alerta. Las 10 vírgenes. ¿Sos virgen insensata? ¿Sos la virgen fata? ¿O sos la virgen que no te preparaste? ¿O sos la virgen que aún dormida ve las señales, se despierta, sabe que el novio viene, pero tiene suficiente aceite para recibirlo? Tenemos que tener los ojos muy abiertos. El vidente Juan, además de ver visiones apocalípticas, era también un agudo y astuto observador de su mundo. Que esto, o sea, Juan escribe en su contexto histórico. Juan no es ningún ignorante de lo que está sucediendo a su alrededor, en cualquier esfera. Yo lo experimenté ahora en la asunción que tuvimos de nuestro actual presidente en la Argentina. Y llamó poderosamente la atención la ceremonia interreligiosa que se llevó a cabo en la ¿cómo es? ¿Cómo le llaman? Catedral, ¿no? Tiene otro nombre. Bueno, en el templo mayor o Sí, en la catedral. en la Catedral, catedral. sí. Gracias, en la catedral. No sé si ustedes se tomaron el tiempo para verlo y para analizarlo. No sé si ustedes tuvieron si nosotros de veras queremos llegar a sentir un poco el apocalipsis, tendríamos que habernos sentado. No me interesó todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo demás, la verdad, no me interesó. Pero cuando yo escuché que iba a haber una ceremonia interreligiosa y escuché quiénes iban a estar presentes, me interesó muchísimo. Y entonces uno tiene que empezar a interpretar. Hubo un representante, hizo la oración, una bendición, el representante de la Iglesia Católica, que como ustedes saben, constitucionalmente la Iglesia Católica está en la Argentina. No sucede en otros países, pero en la Argentina sí. Hubo un representante de las iglesias ortodoxas griegas. Hubo un representante de la Iglesia Anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, muy interesante. La Iglesia Anglicana, recuerden que la Iglesia Anglicana, el papa de ellos, diríamos, ahora sería el rey Carlos. Es el papa, él es la cabeza de la iglesia. Bueno, estuvo un representante de la Iglesia Anglicana. Estuvo un representante de la religión musulmana.
Qué interesante, ¿eh? Y escuchar su mensaje, qué dijo, qué palabras usó. Mire, hermano, si estamos dormidos, ya de verdad, ¿no? Perdón para los alumnos extranjeros, que viven en otro país. Estoy hablando del contexto ahora argentino, pero ustedes tienen que estar viendo sus contextos en función de cómo se va el poder político, el poder religioso, el poder económico, que eran los poderes que se movían en el tiempo de Juan. Hubo un rabino, ¿no?, representando a la comunidad judía, que, por cierto, nuestro presidente tiene muchas inclinaciones judías, y hubo un pastor evangélico, ¿no? ¿Qué dijo el pastor evangélico? ¿Qué pronunció? ¿Qué dijo el judío? ¿Qué dijo el árabe? ¿Qué dijo el anglicano? ¿Qué dijo el católico? Etcétera. Debemos tener el sentido agudo y astuto para observar lo que pasa en el mundo. Eso le valió a Juan escribir lo que escribió. Aunque hoy también la revelación podría ser visiones, sueños y audiciones como las de Juan, porque, como dijimos en su momento, Dios se manifiesta como quiere. Yo siempre dudo de alguien que dice que Dios le reveló algo y su vida es un desastre. Dudo de esas revelaciones, sinceramente. No las creo. Estaríamos muy equivocados si solo esperáramos tales manifestaciones y pensáramos que que somos Juan en esa isla de Patmos y dijéramos, bueno, vamos a esperar acá a que vengan estas revelaciones. Nos quedaríamos ciegos a las señales de los tiempos que nos rodean por todos lados. Por medio de muchas señales, coyunturas y voces proféticas a nuestro alrededor, Dios quiere hablarnos hoy. Necesitamos estar muy atentos, queridos alumnos, ¿no? Debemos estar muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Juan lo supo y por eso Apocalipsis es impresionante, pero nosotros no vamos a poder interpretarlo a la luz de nuestro contexto histórico si lo desconocemos. ¿Qué está pasando alrededor? Apocalipsis entonces nos enseña también que tenemos que interpretar los procesos históricos, incluso los nuestros, desde que el Señor se reveló, perdón, desde la revelación de Dios. O sea, ¿cómo interpretamos hoy lo que estamos viviendo en México, en Colombia, en Paraguay, en Argentina? Y cómo estos países que están insertos en un ambiente global, cómo estamos interpretando todos estos momentos, ¿no? Cómo se mueven los poderes fácticos, cómo se mueven las grandes potencias, cómo se mueven los aspectos armamentistas, nucleares, amenazas de guerras, y de desatar una tercera guerra mundial. Tenemos que vivirlo en función de decir, ¿cómo estaría nuestra fe? Vírgenes, sabias. En el centro de la respuesta divina a la crisis histórica del tiempo de Juan está toda una teología de la historia basada en el señorío de Cristo, crucificado y resucitado. Este es el mensaje fundamental. Cuando ustedes sientan impulso de llevarse, dejarse llevar por esta histeria colectiva, cuando suceda algún punto, ustedes tienen que manifestar que Cristo está bajo control de todo. Y tenemos que proclamar su muerte y su resurrección. Por todos los días, insisto, son fin del mundo, todos los días. Y todos los días tenemos que proclamar el Señor de Cristo, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Por eso Apocalipsis también nos enseña, por un lado, que es imposible entender la revelación de Dios aparte de la historia, porque Dios es el Señor de la historia. Eso nos lo dice todo el Antiguo Testamento. De la cual es Señor y dentro de la cual se revela en la historia. Si no descubrimos al Dios de la historia, cometemos el error de interpretar de manera incorrecta el Apocalipsis. Entonces, por un lado, tenemos que mirar y entender a Dios en el contexto de nuestra historia. Por otro lado, que como cristianos siempre debemos interpretar nuestro momento histórico a la luz del reino de Dios y de su justicia.
a la luz del reino de Dios y de su justicia. Y entonces este concepto de reino de Dios, ¿verdad? Y los estándares morales y éticos que debemos de tener son importantísimos. Eso lo hizo magistralmente Juan ante la realidad de su propio tiempo. Por eso, en esta idea, ¿verdad?, del reino de Dios, su justicia, está la perspectiva del Apocalipsis. ¿Cuál es esta? La fidelidad histórica es la única manera de hacer caso de lo que aquí está escrito. Que eso es lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Guardan las cosas que ellas están escritas. Entonces, como cristianos, debemos siempre interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor en función de obedecer. El reino de Dios, el mensaje del reino de Dios inició con Jesucristo. Jesucristo es el reino de Dios. Platicando con Bere, porque yo en tono con mucho cariño y respeto, no me gustó mucho la participación del pastor evangélico que tuvo parte aquí en la confesión, en esta ceremonia interreligiosa que hubo. Dije, a ver, no, ese pastor no me representa. Este, y Bere me dice, pero ¿y vos qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras hablado? Y yo le dije, yo hablaría de Jesús, porque nadie habló de Jesús, nadie habló de su mensaje, nadie habló de cómo Jesús es el paradigma de establecer un reino justo, de establecer una sociedad justa. Nadie hizo referencia al mensaje de Jesús y estableció a Jesucristo como el rey, como el señor de la historia y de la nación y del tiempo. Entonces, es muy interesante, queridos alumnos, que vivamos esta experiencia de interpretar nuestro momento histórico a la luz de el anuncio del reino, y todos sabemos que el anunciante pasó a ser el anunciado. Jesús anunció el reino de los cielos y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que Jesús muere, Él pasa a ser el anuncio. Él es el reino. Él es el reino. Si Dios habla en tiempos de crisis, ¿qué palabra profética habrá querido proporcionarnos? Fíjense que esto es interesante. Me gusta mucho esta reflexión. Si Dios sigue hablando principalmente en los tiempos de persecución, de crisis, una pregunta interesante es, ¿qué palabra profética habrá querido proporcionarnos sobre los 500 años de conquista y opresión que tenemos sobre los pueblos indígenas? Y que en muchos países poderosos están destruyendo sus propias comunidades aborígenes y lo están sojuzgando y los relegan en la última escala del estatus social. ¿Qué diría Dios? En otras palabras, si Juan estuviera vivo, ¿qué le estaría diciendo a esos países, no es cierto, que vinieron a conquistar a otros países, imponiéndoles su religión, su idioma, sus creencias, pasando por alto la dignidad humana de los conquistados? ¿Qué? ¿Qué les diría Juan? Yo creo que Dios les diría algo. Ahora la pregunta es, Juan no está, estamos nosotros. ¿Qué voz profética estamos levantando al respecto? Segunda pregunta, ¿qué palabra profética nos daría sobre la larga cadena de dictaduras que han azotado a América Latina durante estos casi 20, durante todo el siglo XX, siglo XXI, mayormente con países extranjeros? Estas dictaduras que, que quitan libertades, que establecen sus propias ideologías, que le dicen a la gente cómo deben sentir, cómo deben pensar y a qué Dios adorar. ¿Cómo enfrentaríamos estos poderes fácticos, no? Segunda pregunta, ¿qué juicio nos daría
sobre los fracasos del desarrollismo y contrainsurgencia de las décadas del 60, de la llamada perdida década del 80, del neoliberalismo que hoy está muy de moda, del desempleo galopante, de la pobreza programada de la década de los 90, y yo sumaría del fenómeno migratorio que hoy está siendo terrible. El sistema, el fenómeno migratorio, hermanos, es terrible. Sus antepasados, la mayoría de los hermanos aquí en Argentina, sus antepasados vivieron lo que era la migración y llegar a un lugar donde no había nada y tener que empezar desde cero y demás. Hoy nosotros no lo vivimos, pero baste ver la bestia, que así le llaman al tren que sale del sur del país de México y llega al norte. Baste ver la bestia eh, repleta de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos, venezolanos, arriesgando su vida, sin comer, llegan a cualquier ciudad y la policía los extorsiona, a las mujeres las violan. ¿Y quién los defiende? Nadie, nadie los defiende. ¿Qué diríamos ante eso, ante estos índices de pobreza que todos los países dicen que, todos los políticos dicen que van a acabar con la pobreza? Mentira, mentira, porque los pobres son el capital político de ellos. Sin los pobres ellos no ganarían ninguna elección, por eso no les interesa acabar con los pobres. Olvídense, es una mentira. ¿Qué diría? Sobre estas cuestiones, Juan de Patmos se hubiera pronunciado proféticamente, claro que sí, hubiera hablado profundamente en clave apocalíptica, encriptada o de viva voz, diciendo, no podemos permitir que se pase sobre la dignidad humana. Así que Juan lo hizo en cuanto a lo que sucedía en el contexto histórico de eso. Por eso vemos cuestiones económicas en el libro de Apocalipsis, vemos cuestiones agrícolas de compraventa, de opresión económica, vemos corrupción por parte del Imperio Romano, vemos los aspectos de adoración que se tenía que hacer ante el César, los aspectos religiosos, vemos un montón de cosas que aparecen en Apocalipsis porque Juan los pudo interpretar. Sin duda, su palabra iconoclasta, esta forma tan, tan, ¿cómo llamarle? A través de símbolos, de figuras, de dibujos, de olores, de sensaciones, sorprendería a muchos, como suele pasar con los mensajes verdaderamente proféticos. La palabra de Dios permanece o pertenece a quienes la obedecen. Y si vemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 17, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Debemos saber obedecer la palabra y discernir qué es lo verdaderamente correcto. Así que para terminar, quiero decirles, contestando la pregunta, ¿qué quiere decirnos Apocalipsis hoy? Bueno, eso va a depender mucho de ti y de mí. Va a depender mucho. Porque vos sos el que debe levantar la voz profética, ¿verdad? Vos sos. Yo soy. Así que hoy también la bendición feliz de la palabra profética va para los que guardan las cosas que están escritas. Bienaventurado el que lee y el que guarda estas palabras de la profecía. El Apocalipsis no es esencialmente un libro de historia futura. Olvídense de eso, quítense la idea de que vamos a encontrar en el Apocalipsis los secretos revelados de enigmas. No es un libro de historia futura escrita por anticipado, tampoco un frívolo crucigrama de símbolos misteriosos para entretener nuestra curiosidad. Aléjese de eso, aléjese de eso. Y mire que eso abunda en Internet como no tiene idea. Aléjese de eso. No use el libro de Apocalipsis para eso. Tampoco use para tener pretexto de decir, ay, es que como no le entiendo me da mucho miedo. Ya vimos
creo que hemos visto suficiente, hemos hablado tanto ya eh, de lo maravilloso que es este libro, que espero que se hayan enamorado de él. ¿Por qué? Porque es un mensaje profético que tiene que ser obedecido hasta las últimas consecuencias, aun cuando sabemos que esas últimas consecuencias pueden ser nuestra propia vida. Y finalmente termino con este pensamiento, que fueron pensamientos tomados del libro de Juan Stam. Cualquier interpretación del Apocalipsis que no sea profundamente ética, esto me encanta, por eso creo que apostaría por interpretar el Apocalipsis desde la ética, desde los valores del reino, desde cómo, ¿verdad? El sermón de la montaña de Mateo capítulo 5, 6 y 7 se hace evidente o se hace necesario para el momento de la persecución. Apocalipsis debe ser interpretado en análisis profundamente ético y también con una exigencia de una práctica radical, una praxis. Solo en la persecución se conoce al verdadero cristiano. Solo en la persecución, en las crisis, se conoce a las verdaderas vírgenes prudentes. Vuelvo a leer el párrafo, yo lo leí en sentido contrario o lo mencioné en sentido contrario. Cualquier interpretación del Apocalipsis que no sea profundamente ética o no tenga exigencias de una práctica radical es seguramente una interpretación errada. Lamentablemente, gran parte del enfoque apocalíptico no cae en esta última categoría. No se estudia el Apocalipsis para ser vivido, para tener una vida transformada. Se estudia, se entra al Apocalipsis para satisfacer la morbosidad religiosa de un grupo de personas. Así que yo espero, queridos alumnos, que esta experiencia que están teniendo de acercamiento con el Apocalipsis, su estudio del tema que hayan elegido, puedan ubicarlo siempre en esto que hemos estado viendo en clases, tomen en cuenta estos temas que hemos estado analizando y bueno, a partir de ahí planteen sus propias conjeturas, sus propias voces proféticas, hagan sus escritos, manifiesten sus escritos como si alguien los gritara, ¿no? Como el pasaje que leí al principio. Grita, grita. Escríbanlos con tanta pasión, vean los enfoques históricos que los rodean en sus comunidades, en sus ciudades, en sus provincias, en sus países, en los contextos en el que se encuentra el mundo, y a partir de ahí hagan una hermenéutica de cómo Apocalipsis nos lleva a principios altamente éticos, de comportamiento, de vida cristiana, de reconocer quién es Dios, cómo se vive Dios no solo en los momentos fáciles, sino incluso en la persecución. Dios nos bendiga. No sé si nosotros o nuestras generaciones, si nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos tengan que pasar por alguna tribulación o alguna persecución, pero el Señor nos permita que el libro de Apocalipsis nos inspire a mantenernos firmes en Jesucristo y reconocer que Él ha vencido, que la victoria es para Él. Muy bien, pues con esto terminamos esta clase y tenemos 5 minutitos para alguna pregunta, comentario, duda, algo que quieran compartir de lo que expusimos en clase. Y que al menos, Pero perdón, Dina, si les está sirviendo para algo que digan, ¿por dónde empiezo con el trabajo? ¿Hacia dónde lo dirijo? ¿Hacia dónde lo escribo? Bueno, espero que pueda servir. Sí, Dina, adelante. sí, hay mucho para decir, está muy interesante todo esto. El otro día compartía una charla sobre Apocalipsis con una persona mayor que estudia mucho, es más, era pastor, era mi pastor de la juventud de la infancia, don Alberto Miller, y hablábamos de las profecías y él decía, bueno, hay muchas cosas que no se saben hasta el momento del cumplimiento.
Y también nos puede pasar como en la época de Jesús, el nacimiento de Jesús estuvo anunciado tantos años, tantos siglos, y se estaba dando y Jesús estaba en la tierra y ni ellos comprendían que estaban viviendo el cumplimiento de una profecía y también así nos puede estar pasando a nosotros. Estamos viviendo algo y ni nos damos cuenta que estamos viviendo cumplimientos que están anunciados. O sea que, bueno, lo más, creo, desde lo más personal, está bueno a veces interiorizarse, pero en una justa medida sin irse más allá. Pero sí, lo que cuenta es estar preparado, como usted dijo, como si cada día fuera el último día. Y yo reflexiono sobre esto. A los cristianos que les toca cerrar sus ojos a partir de esta vida, están justito frente a la venida de Jesús, porque cuando los abran, ahí estará Jesús. Ujú, Entonces, exactamente. y una anécdota que escuché hace mucho tiempo y va con esto, ¿no? Había unas personas hablando del tema del 666. Entonces decían, ¿qué hacemos? Y bueno, dijo uno, vamos a comprar mucha comida envasada. El otro le dice, pero no sabemos cuándo va a pasar y se nos puede vencer. Y el otro dice, ¿y si nos echan afuera de nuestras casas y toda nuestra comida queda dentro de la casa? Lo que tenemos que hacer es vivir como cristianos, ayudando, haciendo, llevando el mensaje y el Señor abrirá todos los días. Cuando lleguen los momentos difíciles, que no sabemos cuáles nos va a tocar vivir, Él va a proveer. Muchas gracias, Dina. Excelente reflexión. Cuando usted hablaba acerca de la muerte de los justos o de los santos o quien haya aceptado al Señor, a ver, que uno no sabe, el único que va a ser juez es el Señor, Él sabrá quién resucitar. Pero cuando uno cierra los ojos, entendemos que no nos vamos al cielo, no creemos nosotros en la inmortalidad del alma, pero es cerrar los ojos y abrir. Perdón, quisiera aclarar esto porque dice la Biblia en el Antiguo Testamento que la muerte equivale como un sueño, no tenemos noción del tiempo. Claro, Quizás claro. pueden, para algunos han pasado ya miles de años que están en el polvo de la tierra y cuando Jesús venga van a abrir los ojos y va a estar ahí. No, 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 no tengo esto de que vamos al cielo, no, por No, favor, no, esa no es mi no, idea. no, no, Dina, no, no, Este, yo no dije que usted haya dicho eso, no, lo que estoy explicando que me gustó lo que usted dijo, porque es cierto, o sea, nosotros no creemos como otras personas. Lo que nosotros creemos, como usted dijo, es que cerramos los ojos, entramos en el sueño profundo, pero es abrirlos, es un abrir y cerrar de ojos, o un cerrar y abrir de ojos. Es como anoche me dice Bere, ¿vos no escuchaste a las 2 de la mañana que un ladridero de perros que aquí ladraban terriblemente? No supe nada, no supe nada. Para mí no pasó el tiempo, no me enteré de nada. Y ahí despertó los ojos y ahí amaneció. Lo mismo es la muerte, ¿no es cierto? Es solo un momento, es un instante, es un instante. Y por eso creo que lo que menos tenemos que temerles a la muerte. Es solo un momento. Cuando ustedes estén próximos a la muerte y Dios les dé conciencia de que están puntos a morir, sonrían, sonrían. Díganle a su familia, no se preocupen. Yo sé en quién he creído. Yo déjenme cerrar mis ojos porque sé que cuando los abra veré a mi Redentor. Esa es la esperanza que nos da Apocalipsis de verlo a Él, reinar con Él y disfrutar la victoria de la vida con Él. Así que ojalá Dios nos permita. Yo siempre le pido a Dios que me dé oportunidad de despedirme de Él en esta vida. Siempre le digo a Dios, déjame, si el día que me lleves, déjame solamente decirte gracias por dejarme vivir. Y dentro de poquito te voy a ver. Dentro de poquito te voy a ver. No porque me vaya al cielo, sino porque es un abrir y cerrar de ojos. Solo eso. Bueno, pues hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana, la última clase de esta materia. Que pasen linda tarde. Bendiciones y abrazos para todos ustedes.
Chao para todos.